Bueno. Doctor, ayer se firmó un protocolo que llamó la atención por lo conveniente, por lo oportuno, a pesar de las 100 muertes. Entre el Ministerio de Salud, las clínicas privadas y el Colegio Médico Dominicano. Y hoy vimos un comunicado donde se publica un protocolo. ¿Qué cambia con relación a los días anteriores a partir de ayer? Bueno, realmente el tema del dengue es que es una enfermedad que desborda el ámbito puramente del Ministerio de Salud Pública, porque en ella inciden una serie, los llamados macrofactores. Esto es, donde existe dengue, donde tenemos el clima apropiado, tenemos el mosquito, tenemos pobreza, tenemos hacinamiento, tenemos precariedad de los servicios públicos, saneamiento básico, agua potable, y donde hay un nivel de instrucción y educación de la población bajo. Es decir, que abordar esos determinantes sociales de la salud, evidentemente que desbordan, reitero, y quizás el tema puramente del Ministerio de Salud Pública. Y quizás una pobre respuesta también de las instituciones responsables de enfrentar ese tipo de situaciones. Bueno, entonces, fíjense, respondiendo a su pregunta directa, No, casi agresa una acusación. hay una serie de países que tienen sistemas de salud que, de acuerdo a los indicadores sanitarios, están por encima del nuestro. Digamos, Costa Rica, El Salvador ha venido últimamente desarrollándose, México, Brasil, y resulta que en esos países ha fracasado lo que tiene que ver con la contención de la incidencia de la enfermedad. Fíjese que Costa Rica... Estamos hablando de dengue. Estamos hablando de dengue. Costa Rica, que es un país que tiene un sistema de salud comparable a los países desarrollados, tiene más de 24,000 casos de dengue. Con menos mortalidad. Hay dos componentes. Yo estamos hablando de la incidencia, del número de casos. Correcto. Es decir, porque el tema es que para disminuir eso tiene que mejorar la calidad de vida de la gente a través de una buena inversión en la protección social. Doctor. Es decir, que esos determinantes, si no se intervienen, evidentemente que no vamos a bajar la incidencia. Eso es el número de casos. Todos esos países tienen más casos. Entonces, le preguntaría, ¿nosotros tenemos mejor sistema de prevención y de promoción de la salud, que teniendo condiciones parecidas a ellos, tenemos muchos menos casos? Ahora, el otro componente es el que usted quiere que yo le hable. Ahora, le pregunto, ¿por qué tanta mortalidad? Okay, después que responde esa pregunta, le hago mi pregunta. Menos casos, pero mayor número de muertes. Precisamente. Quinto en número de casos. Ahí entra lo que tiene que ver con la calidad de la atención. Evidentemente que el sistema de salud en el ámbito de atención al enfermo tiene muchas debilidades. Doctor, yo leí una información reciente que decía, hablaba un poco del protocolo, inclusive se publicó en los medios escritos. Entonces, si ciertamente, como usted dice, el dengue está presente desde hace tiempo y aparentemente va a seguir presente, me pregunto, ¿es que no había un protocolo a la fecha? O sea, ¿cómo es posible que eso estuviera suelto por ahí con una enfermedad, con un alto nivel de mortalidad y tan presente? Doctor. Segunda pregunta, ¿ya es una epidemia el dengue en el país, partiendo del número de casos? Muy bien. El protocolo lo que se hizo fue que se actualizó. Es la 9ª actualización de guía de atención al dengue. ¿Y no era mejor actualizarlo antes, doctor? Bueno, se actualiza cada año. Es la 9ª actualización. Siempre hay mejores informaciones y, como consecuencia, más oportunidades de tener un abordaje exitoso. De modo que simple y llanamente lo que ahora se hizo con la guía de atención fue que se actualizó. Pero aquí tiene alrededor de 10 años que existe un protocolo de atención. Esa epidemia, disculpa Pablo, la segunda parte, esa epidemia ya partiendo de la cantidad de casos del año anterior. Usted ha oído hablar indistintamente de epidemia y de brote. Sí.
los epidemiólogos pueden utilizar indistintamente el brote, es decir, o epidemia. Un brote es cuando existe en un área localizada un incremento de los casos desde el punto de vista estadístico. Exacto. Una epidemia es cuando resulta que ese foco está multiplicado. Usted tiene ¿Y la si es una respuesta ahí. epidemia? Muy bien, si me permiten, doctor, hay unas estadísticas de casos y de muerte de los últimos años. De repente, esto se ha disparado. Hay unos picos terribles. Las investigaciones desde el ministerio, ¿qué explicación le tiene? Sabemos que hay unas condiciones, hay un problema de capacidad, lo que usted acaba de mencionar, de la calidad del servicio, hay un problema de deshumanización del servicio, sí, pero eso no es nuevo. Pues yo recuerdo a Bautista Rojas Gómez tirándosele a los médicos a las 6 de la mañana en los hospitales buscando mejorar eso. No, la pregunta es, ¿qué ha ocurrido en los últimos 2 años para este pico en las muertes y en el número de casos? ¿Qué han encontrado ustedes? Bueno, ¿Qué ha empeorado? realmente el comportamiento del dengue no tiene nada extraño. Los últimos 10 años ha tenido el mismo comportamiento. Es decir, 1 año, 2 años con baja incidencia, un tercer año con alta incidencia. Este año era el año de alta incidencia. Alta incidencia. Entonces, hace 3 años fue hace 2 bastante años, alto. Hace Fue 3 bastante años, alto. sí. O sea, el 13 fue un año. Cada alto. 2 o cada 3 años hay un pico. En el 13. Pero un el pico 13 tan exagerado como el este. 13, sí. Porque vamos por ¿Cuántas muertes en el 13? 101. No, usted me dice la muerte. Sí. Ve, Sí. No, aparte de la cantidad de muertos que yo recuerde, bueno, el 2013 hubo 112 muertes. 2013. En el Lo 2000, que fortalece su... En el 2003 hubo 106 muertes. En el 2003. Es decir, luego entonces bajamos porque hubo una incidencia más O sea bajita. que estamos lamentablemente, doctor, dentro De lo normal. del promedio. Como cuando nos pusimos, protestamos Dentro del- todo por lo de el Angelita, que no le gusta, el Robert Rick, que no le gusta a Cristian, la muerte de niños, dentro pero del- está dentro del promedio. Dentro del El promedio Sí. de incidencia. Entiendo que este año hay un incremento de esa mortalidad. Doctor. Ahora, cuando uno comienza a desagregar en términos de calidad, ¿qué factores inciden en esa mortalidad? Pues ahí entra un modelo de atención que no está fundado en la estrategia de atención primaria, que tiene un primer nivel de atención con capacidad resolutiva de resolver los problemas, digamos, en la cabecera de la gente, y que el 70-80% de los problemas se resuelvan ahí. Ese uno. Eso tiene Que que ver alguna con el vez sistema se de habrá- salud. En segundo lugar, Que se va a instalar alguna un vez. tema, si usted me pregunta a mí cuál es el principal problema que tiene el sistema de salud, sin lugar a dudas le voy a decir que el recurso humano, en todo el sentido de la palabra, desde el médico hasta la persona que está de portero en un centro asistencial. Es decir, nosotros tenemos que desarrollar una verdadera política de salud, de recursos humanos en el área de la salud, donde primero se identifique la necesidad de la función. Segundo, se describa cuál es el perfil para desarrollar esa función. Ok. Tercero, haya un mecanismo de reclutamiento adecuado. Quinto, que sea por concurso y por oposición. Es decir, usted en esas condiciones va a tener el recurso capacitado y además comprometido. Así como una persona tiene sus derechos y también tiene sus deberes. Entonces tiene que haber un contrato que especifique primero su horario de trabajo y segundo su responsabilidad. Esos son 2 Doctor. elementos. Hay un tercero. Eso, claro. Hay otro Venga. elemento que es el tema de la gestión. Es decir, hay debilidad Gestión en el humana. sector salud a todos los niveles en el ámbito de la gestión. Entonces hay que mejorar lo que es la dirección de los establecimientos. Esto es que tengamos gerentes o directores de hospitales que tengan la capacidad de administrar y gestionar establecimientos. Como consecuencia de eso, entiendo que también los directores de hospitales debemos algún día entrar por concurso.
gente que tenga la capacidad para dirigir eso. Entonces el ministerio se tiene claro los problemas, usted lo acaba de señalizar, sistema de atención primaria, atención al capital humano, problema de gestión. ¿Qué se está haciendo? Y si existe la voluntad política, porque todo eso está escrito, todo eso está estudiado, ¿qué se está haciendo para estas cosas ya ubicadas, ponerlas en práctica y mejorar? Así mismo, entonces usted sabe que hay todo un proceso dilatado de reforma entre el sector salud y dentro de ello está la separación de funciones. Mediante una ley, si mal no recuerdo, la 135-15, establece el Servicio Nacional de Salud, que es el que va a gestionar todo el sistema de atención. La red hospitalaria, desde la unidad de atención primaria hasta el hospital de tercer nivel, van a estar gestionados por ese elemento. Ahora bien, esto necesariamente implica que podría haber una mejoría si no se adoptan. Y mire, ahora tenemos la oportunidad porque tenemos la ley de carrera sanitaria aprobada y promulgada. Y en segundo lugar, hay que desarrollar los reglamentos que conlleven a definir todas esas políticas de gestión integral que deben tener. Si no hacemos eso, evidentemente que estaremos replicando los vicios que tenemos. Entonces, perdón. Okay. Sí, doctor, usted habló ahorita de baja calidad en el servicio. En la atención. En la atención. Sin embargo, me gustaría escuchar por qué la baja calidad. Veo que lo atribuye a deficiencias en los recursos humanos. Y entre otros. Entre otras cosas. Entonces, ¿por qué esa baja calidad? Y atendiendo a eso también, sumo la pregunta al tema del reclamo que tienen los médicos, porque el doctor Ramón Alvarado, del Servicio Nacional de Salud, dispuso que no pueden cobrar en 2 hospitales, que necesariamente van a tener que dimitir de uno, porque la ley de función pública no se lo permite. Entonces, los médicos dicen que ellos van y trabajan en esos hospitales y que hay que pagarle por ambos, por los 2 o 3 en los que estén nombrados. Entonces, ¿cuál es su opinión al respecto de esa situación y el tema de la baja atención? ¿Qué podemos hacer? Mi opinión para mejorar? Es que el sistema no soporta más parche, que hay que desarrollar una verdadera política que aborde todo ese problema. Porque aunque la comunicación que hizo el doctor Alvarado entiendo que no es muy explícita, yo pudiera decir, bueno, si están nombrados en 2 instituciones diferentes a la misma hora, evidentemente que eso no resiste ningún argumentación. Que hay casos que son así. Ahora bien, si el médico trabaja en una institución por la mañana y trabaja en otra institución por la tarde, no tiene, entiendo yo, ningún tipo de problema. Pero la Contraloría no especifica eso, doctor. La Contraloría no se lo permite. Exceptuando a los maestros. Oye, así es. Bueno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que movernos a que el médico trabaje en un hospital de 6 a 8 horas. Y hay que pagarle lo que cuesta eso. Correcto. De 6 a 8 horas. Ahora hay una gran oportunidad. No, precisamente por eso, aparte de usted ganar el concurso, usted tiene un contrato donde se evalúe el desempeño de él con una serie de indicadores y con incentivos. Pudiera ganar más de ahí si cumple con una serie de indicadores. Ahora hay una gran oportunidad que muchas veces la desaprovechamos, que es el tema de la conformación de la red única. Es decir, que los hospitales del Seguro Social pasen a la red única. Ahí usted va a tener alrededor de unos 2.500 médicos que trabajan en ambas instituciones, que en una ganan 40, 45 mil, en otra 50. Pues usted va a trabajar aquí de 8 a 2 o de 8 a 4 y va a ganar la suma de los 2 salarios. Claro. 90 mil pesos tranquilo en un solo sitio, que no tiene que estar saltando. Porque uno de los problemas de la calidad es que ese médico está en el pluriempleo y va al hospital media hora, 1 hora, un día sí, un día no. Exactamente. Entonces, ahora bien, también hay médicos que trabajan en su sector privado y en el público. Yo entiendo que ese médico que tiene una clientela privada no va a trabajar 8 horas en un hospital, aunque le den 200 mil pesos, porque gana mucho más allá. Ahora él trabaja en el hospital. ¿Qué yo tengo que hacer con él? A un acuerdo con él. Su horario de trabajo es de 8 a 1. Es el horario real de los médicos en los hospitales. ¿De 8 a 1? De 8 a 1. ¿En cuáles hospitales? Yo le estoy diciendo el horario. Porque es rotativo. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, yo creo que por el salario que cobran, 40, 45 mil, 50 mil, trabájeme 3 horas.
pero 3 horas diarias. De verdad. 3 horas de verdad. ¿Qué se está haciendo, doctor, para lograr esto? Yo lo cambio por eso. No, ¿qué se está haciendo para lograr esto, tomando en cuenta que el anuncio del doctor Alvarado ha provocado mucho revuelo, independientemente de que tiene una base jurídica? Entonces, ¿qué se está haciendo para que haya un trabajo de calidad, sea de 3, de 5 o de 6 horas, y sobre todo los médicos no paralicen servicios y demás? Esa es la amenaza de la doctora Amarilis. Bueno, hay una cuestión ahora, que de acuerdo, yo creo que los sindicalistas tienen, de cara a la nueva legislación que hay, de cara al tema de los hospitales descentralizados, van a tener que reeducarse también, porque en el hospital que no haya ningún tipo de inconveniente, con ningún problema en recursos humanos, ¿cómo usted va a parar ese hospital? Si ahí no hay conflicto con médicos, si no hay conflicto con enfermeras, si ellos están conformes con lo que le pagan, con el horario que trabajan, ¿cómo usted me va a parar ese hospital? Ay, no sé, con el horario, ellos ahora lo están haciendo con la es que los hospitales, ahora estamos, primero el Servicio Nacional de Salud, que es el ente que va a gestionar, pero posteriormente, cada región va a estar descentralizada y cada hospital va a estar descentralizado. Y lo grande, doctor, es que el factor económico sigue gravitando negativamente en el sector salud. Por ejemplo, el presupuesto propuesto para el sector salud en el año 2016 equivale al 1.7% del Producto Interno Bruto. Así es. Que es una baja en comparación con... Es muy bajo, menos de la mitad del promedio de América Latina. E inclusive es una reducción con respecto al del año pasado, pero ¿qué ocurre? Al del año 2015. ¿Qué ocurre? Yo soy partidario, dado que no hay posibilidades económicas para ponerle al sector salud un 5% del PIB, pero sí perfectamente puede haber un aumento progresivo de 0.5%, que estamos hablando de 12.000 o 13.000 millones de pesos, utilizado inteligentemente. Previamente a eso, evidentemente que hay que organizar la casa, porque porque yo creo que he pasado por todas las funciones dentro del sistema de salud y conozco perfectamente todo, desde un médico general hasta un director de hospital, todo eso yo lo he hecho. ¿Has sido gremialista también? No he sido muy gremialista, no he sido muy gremialista, y esa es la verdad, no puedo decir una cosa por otra. Pero yo creo que si nosotros tuviéramos los controles en sentido general, la buena gestión y un adecuado desempeño, pudiéramos hacer, aún con lo que tenemos, que es muy poco, 2 o 3 veces lo que hacemos. Y se lo digo por lo siguiente: yo fui director del Hospital Provincial de Moca, y cuando yo fui director, el hospital, con una subvención de 260,000, estamos hablando del 97, hacía 500 cirugías al año. 260,000 pesos era la subvención. Yo lo llevé a hacer 2.500 cirugías con el mismo presupuesto. Entonces se pueden hacer muchas cosas. Doctor, entonces hay que organizar la casa. Doctor, muchísimas gracias. En 10 segundos no tendremos más muerte por dengue. Bueno, nada más que yo tenga una varita mágica podría afirmar una cosa como esa. Bueno. Nosotros esperamos que en un mes ya tengamos todos los médicos capacitados, pero además de eso, todo el mecanismo de supervisión, de monitoreo y de evaluación del seguimiento al paciente ingresado en un hospital y en una clínica privada por dengue. Si hacemos eso, yo le aseguro que bajará la muerte por dengue, porque si bien es cierto que tenemos una baja inversión en salud, no menos cierto que para atender el dengue no se necesita grandes recursos. Solamente un estetoscopio y un efimomanómetro que todo médico tiene, y soluciones, suero, con eso basta. Y ojo con el paciente. Nelson Rodríguez, viceministro, director de Salud Colectiva. Para irnos y para el tema de mañana de Elizabeth, el ministro de Interior y Policía dice: gobierno garantiza derecho a protesta, pero también el respeto a casa de gobierno. Cambio y fuera, Mauricio.